la intención es dar un panorama general de, en este caso, la electrostática, viendo también un poquito, en este caso, acerca de los conceptos más simples acerca de la magnetostática también, bueno, de la electricidad y el magnetismo, ¿no? Cuando hablamos de electrostática nos referimos básicamente a cargas en reposo, las cuales, o mejor dicho, distribuciones de carga invariantes en el tiempo, los cuales en todo caso tienen asociadas a ellas campos eléctricos que no varían en el tiempo. Por otro lado, la magnetostática también, en este caso, corrientes que no cambian en el tiempo, que tienen asociados campos magnéticos estáticos, por eso magnetostática. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que comenzar, al menos, si no la palabra correcta no es definir, sino intentar saber a qué se refiere, a pesar de que para algunas preguntas no tenemos respuesta, pues vamos por algunas nociones, al menos elementales. Entonces, comenzamos pues por la carga eléctrica, ¿ok? Entonces, la carga eléctrica en sí misma es una propiedad intrínseca de la materia. Es una propiedad en realidad de las partículas elementales de la materia. Su símbolo generalmente es la letra Q, puede ser Q mayúscula, Q minúscula, depende del gusto. En todo caso yo lo voy a dejar por aquí, ¿okay? Letra Q. Y tener en cuenta que esto es una propiedad intrínseca de la materia. Ok, ¿cómo podemos darnos cuenta si las partículas interactúan entre sí? Pues observacionalmente las partículas interactúan si ejercen fuerzas entre ellas. Por ejemplo, si tenemos partículas cargadas, es decir, con una carga eléctrica neta, pues van a interactuar. La manera en que interactúan son por medio de fuerzas entre ellas. Entonces a esas interacciones, ¿no?, que les llamamos fuerzas, y en este caso si hablamos de carga eléctrica, pues va a ser la fuerza eléctrica, ¿ok? Bueno, por su símbolo Q, F de E le voy a poner aquí para referirnos a la fuerza eléctrica. Entonces estas son las interacciones, ¿ok? La interacción es la fuerza eléctrica, la manera como interactúan las partículas cargadas. Esto respecto, como les dije hace un momento, a la electrostática. Hablando de electrostática, refiriéndome a la electrostática en el sentido de que las distribuciones de carga no cambian en el tiempo, es decir, las distribuciones se mantienen constantes en el tiempo, las distribuciones de carga. Aquí, a su vez, esta idea de, bueno, el concepto de fuerza, la definición de el concepto, la noción de fuerza en sí mismo, está relacionado justamente a cómo cambia este agente llamado fuerza el estado de movimiento de las cosas. Es decir, nos damos cuenta que existen fuerzas porque alguna partícula, algún objeto, algún sistema, pues cambió su estado de movimiento. Por ejemplo, cuando empujan una silla o una mesa, están cambiando el estado de movimiento de ese objeto, es decir, están cambiando sus parámetros cinemáticos, su posición, su velocidad, su aceleración. Entonces, una fuerza es un agente que cambia el estado de movimiento de las partículas. Sin embargo, aquí en la electrostática observamos una peculiaridad, que las partículas no necesitan tocarse para ejercer fuerzas entre ellas, y es justamente cuando caemos en el mundo microscópico que nos topamos con eso. Y si ni siquiera hablamos del mundo microscópico y hablamos un poco acerca de lo que correspondería a otra propiedad intrínseca, no la carga sino la masa, por ejemplo, también aparecen fuerzas que no necesitan del contacto. Bueno, en la época en que se desarrollaba la teoría electromagnética, pues tenían ese conflicto, y ya existía ese conflicto con la fuerza gravitacional. El mismo Newton sentía temor, por decirlo así, de publicar su ley de gravitación, porque ni él mismo creía en la fuerza a distancia. Entonces, una idea para caer aquí en la conclusión de esta breve historia. Una idea en este caso simple y revolucionaria para el tiempo fue la idea de el campo, en este caso el campo eléctrico, ¿okay? Esta idea pues
esta idea pensada por Michael Faraday, ¿ok? Resalta lo siguiente, que no es necesario, en este caso, o mejor dicho, no es que las partículas cargadas interactúen entre ellas a distancia, sino que existe un mediador que permea todo el espacio, que se encuentra ya en todo el espacio, en este caso, y ese mediador es justamente el campo eléctrico. Las partículas interactúan por medio de sus propios campos eléctricos. Es por este ente aquí que justamente podemos observar. Estas son las observaciones, las interacciones, los observables, lo que podemos observar. Y esto vendría a ser, en principio nació como una idea totalmente abstracta, pero después con el continuo desarrollo de nuevas teorías físicas, pues vemos que esto es muy real en realidad, el campo eléctrico. Entonces, en principio lo podemos tomar así. Las cargas eléctricas, ¿no?, en este caso, interactúan por medio de sus campos eléctricos y estos a su vez se muestran observacionalmente, ¿no?, por medio de las interacciones por las fuerzas eléctricas que existen entre las partículas cargadas. Ok, sin ir muy lejos, si es que vamos por otro lado, por la magnetostática, como su nombre lo dice, parece que tuviera que ver con estar en reposo o estar estático. Esto más se refiere a que, bueno, aquí yo lo puedo poner de esta manera, ok, ya más adelante veremos este ρ, este símbolo ρ, esta es la densidad de carga volumétrica, y si eso no cambia en el tiempo, es decir, su derivada en el tiempo es cero, quiere decir que este ρ se mantiene constante, teniendo en cuenta que este ρ es básicamente, está relacionado con la cantidad de carga, ya sea en este caso continua o discreta. Lo vamos a ver más en detalle adelante. Y por otro lado, aquí en la magnetostática, lo que no debe cambiar es justamente la corriente, es decir, corrientes. Hay un término que a veces es usado en magnetostática refiriéndose a corrientes estacionarias, pero eso traducido del inglés de steady current nos parece muy, en este caso, no es la palabra correcta, no parece muy adaptable para esto. ¿Por qué? Porque si hablamos de corrientes estacionarias parece contradictorio. Es una corriente en sí, son cargas eléctricas en movimiento. Entonces, ¿cómo va a ser una corriente estacionaria? En todo caso, la palabra más adecuada sería una, en este caso, corriente constante. Así también, pues, una carga eléctrica constante aquí en el tiempo, y aquí sería una corriente eléctrica constante. Aquí identificado con el vector, en este caso, densidad de corriente, J, que es un vector de densidad de corriente volumétrica, y si es constante, pues debería ser también cero. Su derivada respecto al tiempo debería ser cero, de tal manera que pues J sea invariante en el tiempo. Entonces, por este lado tenemos cargas eléctricas, ¿no?, generando más adecuado que generando, asociadas a ellas su campo eléctrico, que es el mediador, y justamente la manera en que interactúan por medio de las fuerzas eléctricas. Por este otro lado tendríamos a las corrientes eléctricas, ¿ok?, corrientes eléctricas, cuyo símbolo pues es I. I vector, ya vamos por ahí a caer qué significa. En realidad este I es la corriente eléctrica, es un vector. Lo que pasa es que cotidianamente, por ejemplo, cuando hablamos de electricidad, electrónica, nos referimos a las corrientes en un conductor, en un cable, en un alambre conductor. En ese sentido, pues solamente tenemos una densidad lineal de cargas moviéndose en ese alambre, y pues no tiene a veces mucho sentido llamarle de vector, porque bueno, a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo, o en una dirección positivo y en la otra negativo, y se acabó. Es decir, es una sola un solo grado de libertad, pero en su manera general de hablar pues es un vector, ¿ok? Y también, como esto y como vamos a ver más adelante, puede ser representado por densidades también así. Entonces, en principio, esto de aquí se define como justamente, vamos a ponerlo por aquí, siendo igual a alguna densidad, en este caso lineal si quieren, o en su manera general, lineal a la velocidad que se mueven las cargas. Si es para una sola carga, por ejemplo, es dado por una forma así. Y bueno, más adelante lo vamos a ver con más detalle. Lo voy a quitar esto para no llenar mucho de definiciones antes, ¿ok?, para dar el panorama general. De la misma manera,
como expliqué aquí, las corrientes eléctricas se manifiestan observacionalmente pues con fuerzas, en este caso magnéticas. Y si percibimos en este caso estos fenómenos aquí, no son fenómenos que hayan sido recién descubiertos. Esto de los antiguos griegos ya, ya habían experimentado con estas, en este caso, manifestaciones de estas propiedades de la materia, solo que no tenían ni idea que se refería en este caso a propiedades intrínsecas de la materia. Entonces aquí serían fuerzas magnéticas, su símbolo pues es una fuerza, F de fuerza, y este B, este caso que tiene que ver con el vector campo magnético. Y de la misma manera pues el mediador, aquí también ocurre eso de fuerzas a distancia. Un imán, por ejemplo, atrae un metal sin necesidad de tocarlo. Algunas partículas cargadas se atraen entre sí sin necesidad de tocarlos, es decir, aquí el mediador es el campo eléctrico y aquí el mediador también es un campo y va a ser el campo magnético. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, y bueno, el símbolo del campo magnético en este caso es un vector también, que es el vector B. Dicho esto, pues todas estas, en este caso, por este lado tenemos a la electrostática, fenómenos eléctricos, y por la derecha tenemos fenómenos magnéticos. Estos en realidad son partes de un mismo fenómeno. Voy a intentar dar más explicaciones en la medida de que avancemos con algunos videos posteriormente, pero de manera consolidativa en este caso podemos afirmar lo siguiente, que todos estos dos fenómenos en realidad fueron unificados, ¿no? Y fueron unificados por medio, en este caso, con las ecuaciones de Maxwell-Heaviside. ¿Ok? Entonces, en ¿cuántas? 1, 2, 3, 4 ecuaciones se resume, en este caso, toda la electricidad y el magnetismo, es decir, en concreto el electromagnetismo. Y además, claro, de la ley de fuerzas de Lorentz. Con esas dos, en este caso, se resume todo el electromagnetismo, que posteriormente ya hablaremos acerca de eso. En este video pues nos vamos a centrar justamente con esa primera, con la carga eléctrica y bueno, el campo eléctrico, y antes de llegar a eso hablaremos un poco acerca de la ley de Coulomb. Si lo tenemos en este caso más o menos claro, esa noción al menos de carga eléctrica, la carga eléctrica pues no es más que, es decir, ser muy burdo en realidad. La noción que tenemos de carga eléctrica es que es una propiedad, ¿no? Es una propiedad intrínseca de la materia. Intrínseca quiere decir que depende, en otras palabras, es la palabra para decir que depende de ella misma, de la materia. No depende de su tamaño, no depende de qué tanto en este caso vaya. Es natural. Así como la masa, por ejemplo, también es una propiedad intrínseca de la materia, ¿no? Y se manifiesta de otra manera. Por ejemplo, aquí, para poner la analogía rápidamente, la masa, que es una propiedad de la materia, se manifiesta con fuerzas gravitacionales, por ejemplo. Ok, vamos a quedar con esta definición corta, que es una propiedad intrínseca de las partículas, en todo caso, de las partículas elementales. Dicho esto, hay preguntas que pues no se pueden responder. Vamos a poner aquí preguntas, en este caso para los que no tenemos respuestas. Y son importantes en realidad, porque uno diría, ok, la carga es una propiedad intrínseca de las partículas elementales, y surge pues, por ejemplo, las preguntas que son importantes en realidad. ¿Por qué, en este caso, en el universo existen partículas con carga eléctrica? ¿No? Existen partículas con carga eléctrica. Esta es una pregunta para la que no tenemos respuesta. Así, solamente sabemos que existe por sus interacciones, pero no podemos decir el por qué existen y tienen esas propiedades las partículas elementales. Otra pregunta también
es por qué esa carga eléctrica, ¿ok?, viene en dos tipos. Es decir, cargas eléctricas en dos tipos, y eso nos damos cuenta en realidad por las interacciones que ocurren entre ellas. Bueno, convencionalmente es pura convención llamar en este caso cargas positivas, y negativas. Es pura convención, ¿ok? No pasaría nada si por ejemplo, a los protones le dicen que tienen cargas negativas y a los electrones negativas, pero tendrías que cambiar en todo caso los signos en todas las ecuaciones. No cambiaría la física en lo absoluto, ¿ok? Pero en principio es pura convención. En ese sentido, pues, esta es otra pregunta importante. ¿Por qué vienen las cargas eléctricas en dos tipos? Lo que sabemos responder es que vienen en dos tipos. Muchos de los experimentos comprueban justamente eso, debido a sus interacciones, es decir, como vimos hace un momento, debido a las fuerzas eléctricas. Aquí observamos dos tipos de interacciones, de atracción y repulsión. Se sabe que cargas del mismo tipo se repelen, y cargas de tipos diferentes se atraen, es decir, positivas con negativas tienen una interacción atractiva, y positivas y negativas con negativas tienen un tipo de interacción repulsiva, ¿ok? Entonces esas son, por ejemplo, preguntas que, a las que no tenemos respuesta. Esos porqués que son importantes, ¿no? No los sabemos responder, solo sabemos que existen esos tipos, sabemos que existe esa propiedad porque existe la interacción, pero de ahí en adelante no mucho más en realidad, y toda la física está montada a partir de ahí, al menos toda la física en la parte del electromagnetismo. Ok. Otra cosa importante aquí es las unidades de las cargas. Bueno, es un poco para tener el dato en sí y tener en cuenta que la carga elemental, es decir, cualquier carga, las cargas están dadas en coulombs, que es en honor al físico Charles Coulomb. Y bueno, la mínima unidad de carga, es decir, la carga del electrón o del protón si lo quieren, la mínima unidad de carga es justamente representada por esta letra, la letra E, que es la mínima unidad de carga con la que en este caso cualquier objeto que está cargado en realidad es un múltiplo de esta cantidad, y es, bueno, aproximadamente hay unos ceros por aquí, si no me equivoco es 0,2, pero lo voy a dejar con 0,6, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto de aquí es la unidad básica de carga, la unidad elemental. Entonces vamos por ahí, cualquier otro objeto que se encuentre cargado siempre va a ser un múltiplo de esto, y como ven el número es tan pequeño pues que con las unidades que normalmente a los órdenes de magnitud que están cargados ciertos objetos, pues esto es prácticamente como un continuo visto desde el mundo macroscópico. Ok, otra cosa importante por ver aquí y que tenemos que tener en consideración es lo siguiente, que cuando estudiamos, por ejemplo, las cargas eléctricas, podemos, en este caso, estudiar la estructura de un átomo, por ejemplo, ¿no? Para poder tener en cuenta las dimensiones y poder poner en contexto justamente lo que estamos intentando estudiar. Para esto, pues, por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí la estructura de un átomo, por aquí, ¿ok? En este caso. Como pueden ver, y lo voy a hacer un poquito más grande, me parece que da para hacerlo más grande. Pues permítanme un momento. Ok, es un poquito más grande. Ok, ahí está bien. Entonces, tenemos este átomo aquí, en este caso es un átomo neutro. Como pueden ver, en este puntito que se muestra aquí y que está aquí magnificado, cuyas dimensiones son del orden de 10 a la menos 15 metros, es decir, el diámetro de este puntito que representa el núcleo del átomo, y lo vamos a poner por aquí para hacer algunas cuentas también y sea más evidente las cosas. Este puntito, que le vamos a llamar, no sé, debe ser el diámetro de ese núcleo, del núcleo, ¿ok? Es del orden de 10 a la menos 15 metros, es pequeñísimo. Y por otro lado tenemos que el radio
de este átomo, voy a ponerle el radio atómico de este átomo, es del orden de 10 a la menos 10 metros. Hasta ahí podría decir que no tengo mucha información acerca de eso. Pero si ponemos, por ejemplo, esto a escala, a una escala que podamos visualizar mejor y poner en contexto mejor, pueden ver lo siguiente. Estos componentes que tenemos en el núcleo, en este caso 1, 2, 3 protones y acompañándolos a 3 neutrones, es decir, tenemos 6 partículas en el núcleo. Y por fuera, en los orbitales, ¿no?, tenemos en este caso a 2 electrones por aquí en este orbital y un electrón por aquí en este otro orbital. Es decir, tenemos 3 cargas positivas y 3 negativas, recordando que el electrón y el protón tienen la misma cantidad de carga, solo que de tipo diferente, una positiva y una negativa. Dicho esto, pues pongamos a escala. Entonces vamos a poner a escala estas dimensiones. ¿Qué tal? No sé, se me ocurre multiplicarlo por 10 a la 15 para ponerlo a escala. Entonces, si lo multiplicamos por 10 a la 15, ese diámetro del núcleo será del orden de, pues, 10 a la 15 por 10 a la 15, 1. Será del orden de 1 metro. Mientras que el radio de ese átomo, si lo llevamos a esa escala, pues será del orden de 10 a la 5, ¿verdad? Es decir, 1, 2, 3 ceros, para ponerlo así. 100 kilómetros. Dicho esto, imaginen lo siguiente. Tienen un átomo cuyo núcleo está contenido en un radio de 1 metro. Todo el tamaño del átomo tiene un radio de 100 kilómetros. Es decir, los electrones, todo bien con ellos, tienen más que espacio suficiente para poder estar alejados uno del otro, porque si recordarán, una de las cosas que observacionalmente se tienen es que las partículas cargadas negativamente, del mismo tipo en este caso, pues deberían repelerse. Entonces tienen todo el espacio, por llamarlo así, del mundo para repelerse. Mientras que, por otro lado, los protones aquí en el núcleo están confinados a un espacio menor, lo cual en este caso surge más una pregunta. Uno se debería preguntar lo siguiente: ¿por qué, si en este caso la misma electrostática, las mismas observaciones afirman que si tenemos cargas del mismo tipo se deben repeler, por qué pues estos se mantienen en un estado de equilibrio, digamos así? En principio, el núcleo no explota espontáneamente, no estalla espontáneamente, entonces podemos afirmar que este núcleo se encuentra estable, se encuentra en equilibrio. Incluso podemos llamar, referenciar, invocar a la primera ley de Newton. Si invocamos, por ejemplo, a la primera ley de Newton, recordamos que es justamente la ley que nos habla acerca del equilibrio, ¿ok? Es la ley relacionada al equilibrio. ¿Y qué nos dice en sí matemáticamente? Pues nos dice que si un cuerpo está en equilibrio, la suma de fuerzas sobre él, sobre ese sistema, debe ser 0. O lo opuesto, si en este caso el sistema se encuentra en equilibrio, la suma de fuerzas sobre él debe ser 0. O uno u otro, ¿ok? Uno implica al otro y lo otro implica a lo anterior. Es decir, observacionalmente podemos notar que el núcleo se encuentra en equilibrio, ergo debe cumplir la primera ley de Newton. Entonces, en principio uno podría pensar, estos protones aquí pues deben experimentar entre ellos una fuerza en principio de repulsión, y yo podría expresar, no sé, la fuerza de repulsión entre los protones por este vector aquí. No sé, lo voy a llamar aquí fuerza de repulsión de los protones. Repulsión entre los protones. Y una fuerza misteriosa que lo voy a llamar fuerza X por aquí. Y vamos a ver a qué hacemos referencia. Entonces, si todas esas fuerzas, ojo, esto sería una especie de fuerza neta, la suma de todas las interacciones entre los protones, y debe dar en alguna dirección algún vector resultante. Y por otro lado, otro vector aquí. ¿Qué nos dice entonces? Según la primera ley de Newton, podemos afirmar lo siguiente. Sumamos todas las fuerzas. Si solamente tengo estas dos resultantes, claro, estas ya son resultantes, las fuerzas en este caso de repulsión de los protones, más esa fuerza misteriosa, en principio una fuerza X, debe dar 0. Lo que sí sabemos es que esa fuerza X tiene que ser exactamente
en la dirección opuesta y con el mismo módulo que la fuerza de repulsión entre esos protones. Esta fuerza X en realidad es lo que mantiene unido a ese núcleo y es conocida como la fuerza nuclear. ¿Okay? En principio se puede calcular esto sin necesidad de saber mucho de física nuclear. Bastará con al menos poder hacer algunas estimaciones de órdenes de magnitud de cuánta es la fuerza de repulsión entre esas partículas y da para calcular, y el número es inmenso. Incluso después con la ley de Coulomb podemos hacer algunos ejemplos acerca de eso. Ok, dicho esto, otra cosa importante para referirnos a, por ejemplo, un sistema como este. En este caso estamos viendo la estructura de un átomo. Es más, por el número atómico, es decir, por el número de protones que hay en este átomo, que su número es en este caso Z, podemos identificar al elemento como litio, ¿verdad? Es un metal, si no me equivoco, metal líquido con 3 protones y 3 electrones. ¿Qué más podemos decir acerca de ese átomo? Pues en principio ver si están equilibradas o no los tipos de carga. Por ejemplo, vamos por aquí. Si vamos por aquí y calculamos la carga neta, por ejemplo. Carga neta es decir, la suma de todas las cargas. Si la suma de todas las cargas, ¿no? En este caso, es igual a algún número positivo, vamos a verlo por aquí, decimos que la partícula, que el sistema, está ionizado positivamente. Eso se conoce como ion positivo, está ionizada. ¿Okay? Si la suma de todas esas cargas, ¿okay?, es un número negativo, pues esto sería un ion negativo. Esto. Y por último, si la suma de todas esas cargas es 0, decimos que en este caso el sistema es eléctricamente neutro. ¿Okay? En ese sentido, pues recordando que existen tanto cargas positivas como negativas, se suman todas y dependiendo de cuál sea la carga neta, esto de aquí, la suma de cargas es la carga neta, la carga total, si lo quieren, es la suma de cargas. Cuando nos hacemos referencia a carga neta, carga total, es la suma de todas las cargas del sistema. ¿Okay? Entonces tenemos estos casos, y para nuestro átomo de litio aquí podemos ver claramente que tiene 3 cargas positivas, es decir, 3 partículas cargadas positivamente, 3 protones y 3 electrones, sumadas en total dan 0, recordando que cada una de las, en este caso, cargas de estos tanto los protones como los electrones tienen la carga elemental E aquí arriba, pues cuando la sumemos va a dar exactamente 0. ¿Okay? Casos en que tengamos exceso, por ejemplo, de cargas negativas, pues será un ion negativo, y en los casos que tengamos déficit de cargas negativas serán iones positivos. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque si ustedes pueden ver aquí, las fuerzas que involucran en el núcleo son grandísimas, van a ser grandísimas. Va a ser mucho más sencillo agregar o quitar electrones a un átomo que agregar o quitar protones de su núcleo. Entonces, por eso, si por ejemplo retiramos electrones de algunos orbitales, hay un déficit de electrones comparados con los protones y será en este caso un ion positivo, por haber más cargas positivas que negativas. Pero por el contrario, si aumentamos más electrones, por ejemplo, por aquí, habrá un déficit de cargas, habrá un superávit, es decir, un aumento de cargas negativas comparadas con las positivas, y entonces el ion será un ion negativo. ¿Ok? Entonces hasta ahí con esa parte. Otro concepto importante es al que hacemos referencia cuando hablamos de las leyes de conservación. ¿Okay? Existen muchas leyes de conservación, conservación de la masa, conservación de la energía, conservación del momentum angular. Para este caso no va a haber una excepción con esta propiedad de la materia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de la conservación de la carga. Es decir, si tenemos un sistema cerrado, esa suma de cargas de ese sistema cerrado tiene que en principio mantenerse constante.
Si el sistema es un sistema cerrado donde no tienes ni adición ni sustracción de cargas, por decirlo de alguna manera, pues ese número total de cargas tiene que permanecer constante, invariante, sin cambios. A esto se le conoce como la ley de conservación de la carga, ¿ok? Entonces, en este caso, esto sería la ley de la conservación de la carga. Algo así como que toda carga que entra es exactamente a la carga que sale, es decir, se mantiene en un estado constante. Para referirnos brevemente a los materiales, en este caso, relacionados a justamente al traslado, vamos a ponerlo así, un traslado entre comillas, de cargas eléctricas, podemos hablar en este caso de tipos de materiales o tipos de materiales en este caso en función justamente a esa propiedad, a la carga, en función a si dejan pasar o dejan conducir la carga o si no la dejan conducir. Entonces, cuando hablamos de materiales que dejan conducir la carga, estamos hablando de materiales conductores. Por otro lado, cuando hablamos de materiales que no dejan, en este caso, pasar la carga, es decir, crean más dificultades en ese transporte de carga, pues hablamos de materiales dieléctricos o comúnmente conocidos como aislantes. Y por último, un tercer tipo de material que está en un punto medio entre estos dos, que serían los semiconductores. Los primeros conductores, podemos hablar que tienen en sus orbitales exteriores, pues electrones, voy a ponerlo así, electrones libres, que tienen muchos electrones libres dependiendo. La mayoría de elementos químicos que caen dentro de esta clasificación pues son los metales, ¿no? Y hay listas, pueden buscar en cualquier libro, les va a aparecer las tablas de listas de conductores, dieléctricos y justamente qué tanto conducen o no, que es justamente por los parámetros de resistividad o conductividad, ¿ok? Y en este caso los dieléctricos no cuentan en este caso con electrones libres, es decir, los enlaces que atan a los electrones al núcleo atómico son mucho más fuertes que estos. Estos están débilmente unidos al núcleo. Unidos pues entre comillas, ¿verdad? Y por este otro lado, los electrones libres que poseen los semiconductores son pocos. Son algunos nada más, ¿no? Incluso estos semiconductores son, bueno, la sensación de los materiales para la creación de dispositivos electrónicos. Sin esto pues no existen los diodos, no existen los transistores y la tecnología que conocemos actualmente pues no sería tal. Ok, seguimos. Pues aquí entramos ya a lo que correspondería al estudio propiamente dicho de la electricidad. Y vamos con la ley de Coulomb. Ley de Charles Coulomb. Vamos a detallar más o menos a qué hace referencia. En principio, la ley de Coulomb es una ley experimental. Voy a poner aquí, esta imagen no. Voy a poner por aquí justamente un bosquejo aquí del experimento que realizó Charles Coulomb para justamente indagar acerca de este fenómeno físico que pues llamó su atención, ¿no? Entonces voy a ponerlo un poquito más grande aquí. En la imagen aquí que se muestra, pues se muestra un montaje bastante similar a lo que es la balanza de torsión de Cavendish, con justamente el dispositivo que se midió la constante de gravitación universal en la ley de Newton. El dispositivo funciona de la misma manera. Tenemos aquí una fibra de torsión que, bueno, mide un torque, un momento de torsión. Si mides el momento de torsión y conoces las longitudes, puedes saber la fuerza, en este caso, debido a un desplazamiento angular. Ok, asumamos por un momento que movimiento aquí significa fuerza, ok, un cierto desplazamiento. Entonces, viendo eso, el experimento de Coulomb constó, en este caso, de la siguiente manera. Él cargó pequeñas bolitas, en este caso esféricas, y lo más pequeño que pudo, de la siguiente manera. Las cargó y midió su carga. Obviamente no las midió en Coulomb porque esas unidades no existían. Las midió con un electroscopio y lo único que sabía era si, por ejemplo, cargaba a una esfera,
podría saber si la otra estaba cargada con la misma carga eléctrica o el doble o el triple y así. Entonces el experimento fue diseñado de la siguiente manera. Por ejemplo, si se mantenía la distancia entre cargas, en vamos a llamarle esta distancia R, por ejemplo así, si se mantenía la distancia, vamos a decir R, constante, él medía lo siguiente. Podía medir la fuerza, como les dije aquí en esta balanza de torsión, y por otro lado tenía datos de ¿qué? Digamos de una carga Q sub 1 y una carga Q sub 2, es decir, la carga aquí en la balanza y la otra que era la que se acercaba, en este caso, justamente a la esferita que está en esta varita, en esta varilla en la balanza. Ok, teniendo en cuenta eso, lo que hizo es pues más o menos lo siguiente, que yo estoy relatando aquí un poco de manera burda, pero para que al menos se entienda de dónde sale eso. Entonces lo que hizo es esto. Imaginemos lo siguiente. Cargó la primera esfera con una cierta carga Q, vamos a decir así. La otra esfera, la Q2, pues también la cargó con la misma cantidad de carga y observó pues una fuerza F, vamos a decir. Ok. Continuó cambiando las cosas y por ejemplo aquí cargó con el doble de lo anterior, aquí lo dejó de la misma manera y en este caso la medición de la fuerza esta vez fue el doble de lo anterior. Siguió haciendo alteraciones aquí, le puso mantuvo el doble de la carga, aquí duplicó la carga y lo que observó fue que aquí era 4 veces la fuerza. Continuó calculando, en este caso obteniendo sus datos punto a punto. Aquí le puso el triple, por ejemplo, y aquí mantuvo el doble. Y aquí lo que obtuvo fue 6 veces la intensidad de la fuerza. Si ustedes se dan cuenta y pueden notar, continúa haciendo esas tabulaciones de datos, solamente cambiando las cargas, manteniendo a la distancia de interacción constante. Y lo que percibió fue efectivamente lo que están pensando ya, que esa fuerza justamente es proporcional ¿a qué cosa? Al producto de las cargas. Experimental es una ley empírica justamente que sale de la observación del experimento. Ok, por otro lado, también realizó de la siguiente manera, manteniendo Q1 constante y Q2 también constante con un mismo valor, cualquiera podrían ser iguales, uno en doble que el otro, lo importante es que sean constantes. Midió lo siguiente, midió por aquí la fuerza y midió la distancia de separación. Vamos a ponerlo por aquí así y así. Lo que observó fue lo siguiente, por ejemplo, manteniendo esto constante, si no sé, por ejemplo, a una cierta distancia R, él observaba una cierta fuerza F. Si él duplicaba, bueno, no sé, 2 veces esa distancia, lo que observaba era que esto era ahora la cuarta parte de esto aquí. Lo triplicó y pues esto era la 9ª parte de aquí. La cuadruplicó la distancia y ustedes pueden intentar hacer esto también, ¿no? Si cuentan con el montaje experimental adecuado, y notó que era la 16ª parte de la fuerza que había medido inicialmente, y así tabuló para más valores. En eso cuestan los experimentos. Mientras más tabulaciones, mientras más datos, mucho más precisas son tus medidas. Entonces él pudo observar aquí pues que parecía, ¿no?, en este caso haber una relación, en este caso de la fuerza, del módulo de la fuerza. Esto es un experimento totalmente escalar, módulos, no estamos midiendo, hasta aquí no se está midiendo ningún vector, y era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Claro que esto de aquí se comprueba, ¿ok? Se comprueba que este exponente aquí debería ser 2. Experimentalmente esto se hace, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, dicho esto, pues lo que se dio cuenta, pues además de esto, de que la fuerza medida era proporcional al producto de las cargas y que la fuerza medida era inversamente proporcional a la separación, digamos, esto, como les dije hace un momento, sería vector, eso sería la separación entre las cargas, pues pudo notar eso. Además de esto, notó que la fuerza, la dirección de la fuerza, siempre estaba
en la línea que unía las cargas. Es decir, si tenemos esta carga aquí y esta otra carga aquí, esta es la línea que une las cargas, la fuerza, si era en este caso de repulsión, aparecería así, o si era de atracción, o así, o así. No, pero siempre en la misma línea. ¿Ok? Dicho esto, pues no está de más escribirlo por aquí. Otro resultado, en este caso de la observación, que las fuerzas, ¿no?, siempre aparecen en la línea que une las cargas. ¿Ok? Entonces, pues aquí está, y prácticamente ya sé lo que ya conocemos matemáticamente como la ley de Coulomb. Entonces podemos enunciar la ley de Coulomb de la siguiente manera. La fuerza experimentada por las partículas que interactúan eléctricamente, pues es igual. Si tenemos dos proporciones aquí, ¿qué hacemos cuando tenemos proporciones? Pues la manera simple es pues multiplicar por una constante. Y bueno, eso es lo que hicieron en realidad, multiplicar por una constante aquí. Y bueno, esto lo dejamos como Q1 y Q2. Y está la distancia de separación entre ellas. Pero así como está, es incompleta. Y solo me serviría siempre y cuando quiera calcular fuerzas que están solamente en la línea de Q1 y Q2. Y no está mal en realidad, ¿ok? No está mal, pero si nosotros queremos tener una comprensión completa del fenómeno, necesitamos escribir estas ecuaciones en su forma, o esta ecuación en particular, en su forma vectorial. Dicho esto, y no está de más recordar que justamente este coeficiente, perdón, este exponente 2 y esta constante k aquí, pues se demuestran que exclusivamente tiende a ser 2. Experimentalmente se puede calcular con datos experimentales y te daría un valor bastante cercano a 2, 1.98, una cosa así. Y esto también se comprueba experimentalmente. Es decir, con esos datos que se tenían aquí arriba en la tabla, si ustedes tienen muchos de esos datos, pues pueden aplicar un método que se llama el método de mínimos cuadrados y encontrar cuál es el valor de k y demostrar que este exponente tiende efectivamente a 2. Bueno, mediciones más exactas pues muestran que esta constante k es igual a 9.8, si no me equivoco, 88 por 10 a la 9, cuyas unidades serían, voy a ponerlo un poquito más a la derecha, cuyas unidades serían, si tenemos en cuenta que esto tiene que ser en newtons, y aquí tenemos coulombs al cuadrado que divide en metros al cuadrado, pues el resultado tiene que ser newtons. Entonces esto debe ser newtons. Para eliminar los metros debe haber metros al cuadrado aquí arriba y coulombs al cuadrado aquí abajo. Esas serían las unidades de esta constante. Otra forma de escribir esta constante es de la siguiente manera: 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la llamada constante de permitividad eléctrica del vacío, que es importante cuando comparamos tanto las interacciones eléctricas como magnéticas. Hay una relación muy importante entre esta constante y otra que veremos más adelante, que es la permeabilidad magnética del vacío, y la relación entre ellas justamente es, la relación que hay entre estas constantes del electromagnetismo es justamente, están íntimamente relacionadas con la propagación de las ondas y, en otras palabras, la velocidad a la que se propagan las ondas, que es la velocidad de la luz. Bueno, dicho esto, vamos a lo que sigue: escribir esta ecuación pues en su forma vectorial, como corresponde. Entonces, de esta afirmación de que las fuerzas en este caso siempre actúan en la línea que une las cargas, yo voy a poner una imagen que nos va a ayudar un poco a visualizar mejor esto, ¿ok? Voy a ponerlo por aquí y yo creo que está aquí, bien aquí. Hacerlo un poco más grande y está bien, creo. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, imaginen, lo primero que necesitamos siempre definir es nuestro sistema de referencia y, claro, nuestro origen de coordenadas aquí. Dicho esto, pues con este origen de coordenadas estamos señalando dos partículas cargadas, una partícula Q1 y una partícula Q, siendo, como pueden ver, y es el nombre que habitualmente le vamos a dar a las partículas, en este caso, que interactúan con esta
partícula de prueba, que va a ser la Q, la que no tiene índice, y las demás pues van a ser parte de una distribución. Obviamente, y sé lo que muchos pueden estar pensando, no es que solamente esta partícula interactúe con esta, es decir, no es que esta ejerza fuerza solamente sobre esta otra, solo que la intención aquí es justamente ver qué cosa, ver la interacción de cualquier otra distribución sobre nuestra partícula de prueba. Y vamos a definir a esa partícula de prueba como una partícula positiva y muy pequeña, lo suficientemente pequeña para que las interacciones con las otras sea la mínima posible. Incluso más adelante, con la definición del campo eléctrico, nos vamos a liberar de esas partículas de prueba, ¿ok? De esas partículas cargadas de prueba. Pero en principio así, tenemos estas dos partículas, como les dije hace un momento. Esta también debería ejercer una fuerza sobre la otra en dirección opuesta, ¿ok? Y bueno, si son las dos positivas, es razonable que la fuerza sea de repulsión. No vamos a dejar esto por un momento, incluso eso tiene que ver con la tercera ley de Newton. Entonces, dicho esto, vamos por aquí. Si yo quiero escribir esta fuerza, ya no como un escalar, sino en su forma vectorial, porque esto es el módulo de la fuerza, pero yo quiero escribir eso en su forma vectorial, pues lo escribo de la siguiente manera. Esto debe ser igual a ¿qué cosa? La misma constante, mismo Q1, mismo Q2, sobre, esto continúa siendo el módulo del cuadrado de la distancia. ¿Ok? Esto continúa siendo el módulo del cuadrado de la distancia. Pero la distancia ¿entre quién? Entre la carga 1, esta aquí, y la carga de prueba Q. Ojo, que estas cargas, la relación que está aquí, es siempre y cuando, regresamos un poquito por aquí, colocamos nuestro sistema de referencia en una de las cargas, es decir, la posición de una de estas cargas va a ser el vector 0, por eso se simplifica y la distancia termina siendo solamente r. Pero de manera general no es el caso, incluso menos aún cuando hay muchas más cargas involucradas. Entonces tenemos nuestro origen por aquí, tenemos la posición aquí R1 de la carga 1 y la posición R de la carga Q. Entonces la separación, el vector separación entre esas dos cargas, en este caso que va de la carga Q1 a la Q, nos interesa saber en este caso, fuerza que ejerce Q1 sobre Q. Entonces necesitamos calcular el vector que va desde Q1 a Q, y ese vector, por simple suma de vectores, pues es R menos R1, ¿ok? R menos R1. Eso el módulo, necesitamos el módulo, pero que sea al cuadrado. Y ustedes dirán, suma de vectores, ok, rapidito aquí. Esto es R1, esto es R, si lo vemos así. ¿Cuánto tiene que valer este vector aquí para que la suma vectorial de R? Es decir, esto más algo tiene que darme R. Si lo observan así, pues ahí estamos sumando vectores. X le voy a poner si quieren. ¿Cuánto debe valer este vector X para que esa suma dé exactamente R? Porque sabemos que R1 más ese vector X tiene que dar R. Pues despejamos, ¿no? X vale, como pueden ver aquí, R menos R1, tal y como está aquí arriba, ¿ok? Entonces, eso de manera rápida para que se entienda por qué se resta. Una manera mnemotécnica de calcular distancias, vectores separación entre puntos es la siguiente. Si queremos la distancia que va de R1 a R, es punto final menos punto inicial. Es decir, el punto final es R y el punto inicial es R1. Es una manera mnemotécnica rápida para darnos esa información. Ok, hasta aquí todo bien. Pero recordemos que esto tiene que ser un vector. Una cosa importante que se observó es esto, lo que les dije hace un momento, que las fuerzas aparecen en la misma línea que une las cargas. Entonces, si las fuerzas necesariamente aparecen en la misma línea que une las cargas, la línea que une las cargas es esta. Entonces, este vector fuerza tiene que tener la misma dirección que esto. ¿Cómo le doy esa característica de dirección? Ya tengo toda la magnitud de ese vector, pero me falta la dirección. Pues construir un vector unitario en esta misma dirección, teniendo en cuenta lo siguiente. Pues multiplico por un vector unitario U aquí. La pregunta seguiría, ¿ya? ¿Y quién es U? No es difícil. Si ya tengo el vector aquí y quiero construir un vector unitario en esa misma dirección, pues tengo este vector separación, lo divido entre su módulo y ese será el vector unitario en esa dirección. Es decir,
el vector R, así, R menos R1 entre su módulo, R menos R1 módulo. De tal manera que podemos reescribir la ecuación, en este caso la ley de Coulomb, en su forma vectorial de la siguiente manera. F igual a K Q1 por Q2 no, aquí le puse Q2 y aquí estoy considerando la carga de prueba. Q1 por Q nada más, ¿ok? Q1 por Q, no, esa es la carga de prueba, sobre el módulo de las distancias. Si ustedes se dan cuenta, multiplico el vector unitario U. U es todo esto. En el denominador tengo el cuadrado del módulo y aquí en este otro denominador tengo el módulo. Cuadrado con 1, pues tengo cubo, módulo al cubo, y multiplicado por el vector separación entre la partícula de prueba y mi partícula 1. Incluso a esto le puedo llamar la fuerza debido sobre la partícula de prueba, la fuerza 1 sobre la partícula de prueba. Y ya vamos a generalizar ese resultado, ¿ok? Entonces, de esa manera, por ejemplo, podemos expresar cuál es la interacción que experimenta una carga de prueba Q debido, y aquí está evidentemente por el subíndice que le estamos poniendo, debido a la carga Q1. Eso es en el caso de que solamente una carga pues esté involucrada. Pero en los casos, incluso estos casos no son reales, no tenemos cargas estáticas, no tenemos cargas puntuales, pero es una idealización, es un modelado, estamos modelando el fenómeno de tal manera que simplificamos la realidad para poder estudiarlo de manera más sencilla y después le vamos sumando parámetros de complejidad. Entonces, en principio, esto es para una sola carga de prueba Q1, pero nada quita que pueda existir, no sé, voy a ponerlo así, una carga Q2, una carga Q sub 3 y así, n cargas, ¿no? Y cada una obviamente va a tener, por ejemplo aquí, si yo quiero señalar esto R1, esto será R2, esto será R3 y así. Y por ejemplo, y el vector R continuará siendo esto. Y ahora tendríamos que calcular las distancias, por ejemplo, y esto lo voy a hacer con otro color, las distancias de cada una de esas cargas a la carga de prueba. Y bueno, eso no es mayor problema porque lo único que tengo que hacer aquí es sumar vectorialmente. Por ejemplo, esto sería R menos R3, esta otra sería R menos R2, perdón, no R4 lo estoy poniendo aquí. Y así, para n, alguna carga enésima también da lo mismo. Yo voy a quitar esto para que no se cargue la imagen, voy a sumar solamente. Voy a ponerle así una especie de puntos suspensivos y una carga enésima por aquí, ok, Q sub n le voy a poner aquí. Entonces el vector que señala esta carga sería este vector, o mejor que n, un Q sub i para mantener la suma ahí, un Q sub i, y el vector que señala esa carga pues sería un vector R sub i, y de nuevo el vector que va desde la carga de interés hacia la carga de prueba sería R menos R sub i, y así. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es pues sumar para todas las cargas posibles que aparezcan aquí. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza eléctrica debido a n cargas puntuales, por ejemplo, si yo tuviera Q sub, digamos así, número de cargas, no sé, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y así hasta Q sub n cargas, ¿no? Yo tendría que calcular la fuerza sobre la carga de prueba debido a la carga 1, la fuerza debido a la carga 2, la fuerza debido a la carga 3 y así hasta la fuerza debido a la carga enésima carga, ¿ok? Dicho esto, para calcular la fuerza total, es decir, la fuerza neta sobre el sistema, hay un principio importantísimo aquí que es denominado el principio de superposición, que en el fondo es básicamente separar un problema en sus partes, o lo contrario. De las partes podemos, en este caso construyendo las partes, podemos en este caso modelar el problema completo, es decir, la fuerza neta total, voy a poner aquí fuerza neta, o F a secas, la fuerza neta total, va a ser igual a ¿qué? A la suma de toda, en este caso la fuerza sobre la carga Q,
la fuerza de todas las cargas sobre nuestra carga de prueba va a ser igual a la suma de todas las contribuciones de cada una de las otras cargas. F3 y así hasta Fn. Esto, simple como se ve aquí, no es más que el principio, ok, voy a ponerlo aquí para que se recuerde, el principio de superposición. Recordando que el principio de superposición es eso, separar un problema en sus partes, o lo contrario, de las partes, conocer el problema en su totalidad, el fenómeno en su totalidad. Ok, entonces, teniendo en cuenta eso, ya sabemos quién es F1. Por ejemplo, yo puedo escribir la fuerza total, ¿no? ¿Está por quién? Pues por la constante, y voy a factorizar aquí, ¿ok? La constante, ¿por qué? La fuerza debido a F1 sería ¿quién? Sería Q sub 1 por Q, ¿ok? Sobre R menos R1, todo eso al cubo, y el vector multiplicado por el vector separación, R menos R1, más la fuerza debido a 2, ok, Q sub 2 por Q, por la carga de prueba, sobre la distancia de separación, R menos R1, todo eso al cubo, por R menos, perdón, R2 aquí, R2 por R2, más y así, hasta llegar a la carga enésima, ¿no? Que sería en este caso Q sub n por Q sobre el vector posición donde está la carga de prueba menos el vector posición de la carga enésima, todo eso al cubo, módulo al cubo, R menos R sub n, vector separación entre estas dos cargas. Tenemos esta suma aquí, ok, bueno, aquí falta más aquí. Tenemos esa suma que de manera compacta puede ser escrita de esta manera: F igual K, incluso este Q se puede factorizar, lo voy a factorizar por aquí, y tendremos de la siguiente manera: la sumatoria de ¿quién? De I igual a 1, o ni siquiera puedo, bueno, de igual a 1 hasta N, ¿de quién? Pues de Q sub I sobre R menos R de I al cubo por R menos R de I. Y bueno, queda en este caso escrita la suma de fuerzas para una distribución de n cargas puntuales, ¿no? En este caso aquí estoy sumando todas. Si hay una sola, pues tenemos este primer término. Si hay dos, pues tenemos dos, y así. Entonces aquí está de manera resumida, y esto sería ya pues la fuerza en este caso, la ley de Coulomb en este caso, y el principio de superposición en su forma vectorial, ¿ok? Entonces esto no es más que la ley de Coulomb en su forma vectorial, ¿ok? En su forma vectorial, y para, en este caso, n partículas puntuales, ¿ok? Para n partículas puntuales. Dicho esto, lo siguiente que se necesita es pues algo que ya les había comentado, es decir, cuando hablábamos de fuerzas a distancia, comenzaban a sonar las alarmas y pues como que no era bien recibido. Entonces Michael Faraday pues tuvo la ingeniosa idea de inventarse algo que pues nos libraba de esa acción a distancia, porque recuerden, volviendo un poquito por aquí, tengo esta carga Q sub 1 aquí y esta carga Q, y así n cargas que están separadas a una cierta distancia, sin embargo ejercen fuerza entre ellas sin tocarse. Eso es poco intuitivo, al menos para las interacciones macroscópicas es poco intuitivo. Bueno, intuitivo en el sentido de cómo es que eso pasa en realidad, ¿no? Y ciertamente la ley de Coulomb no va a responder eso, porque de la misma manera que lo hace la ley de gravitación de Newton, no responde a eso. Lo único que nos dice es cómo pasan las cosas. Nos describe la dinámica del asunto, pero no nos dice el por qué. ¿Ok? Entonces hasta ahí no tenemos esa información, al menos con la ley de Coulomb no. Para esto pues vamos con la siguiente definición, la definición de el campo eléctrico. Para esto pues, como les había comentado ya, Michael Faraday tuvo la ingeniosa idea de liberarse de esa acción a distancia, inventándose justamente el campo eléctrico. Esta idea ingeniosa, así, en este caso, ¿qué nos dice?
nos dice que el campo eléctrico, bueno, se extiende, en este caso, bueno, eso de que se extiende de las cargas lo podemos decir más adelante, pero en principio la idea va como que así. Es el mediador, como les dije en la introducción, es el mediador de las interacciones y justamente permea y se encuentra en todo el espacio. De tal manera que, por ejemplo, si yo tengo una carga, no sé, Q sub 1 aquí y una carga Q por aquí, esas cargas, esas partículas cargadas no interactúan entre ellas, sino interactúan por medio de, vamos a decirlo así, sus campos, sus respectivos campos eléctricos. Y ese es justamente el mediador de las interacciones. Para esto, pues, nos vamos a liberar de justamente esas cargas de prueba. Entonces, primero voy a ponerlo aquí. En principio teníamos lo siguiente, lo que ya habíamos calculado. Por ejemplo, si quería calcular la distancia aquí a la carga 1, tenía este R1. Y bueno, voy a borrar esto de aquí, voy a ponerlo por aquí para que se vea mejor. Y si tenía alguna carga de prueba, aquí Q nada más a secas, pues la posición de esa carga de prueba está dada por el vector R. Y podía calcular la fuerza que en este caso ejerce la carga Q1 sobre la carga Q, así a secas. Dicho esto, la idea en este caso y la definición del campo eléctrico es como sigue. Primero, bueno, antes de borrar cualquier cosa, el campo eléctrico formalmente se define de la siguiente manera. Se define como el límite cuando la carga es lo suficientemente pequeña. ¿De quién? Pues de la fuerza de la interacción que hay entre esas cargas por unidad de carga. ¿Ok? Eso es la definición formal. Para fines prácticos, se puede hacer esta carga tan pequeña como sea posible, de tal manera que la interacción con las otras sea también lo más pequeña posible. Si es pequeñísima, pues obviamente sí. Alguien estará pensando, ¿pero qué dices? ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, esto aquí, ¿ok? Esto es el vector R. Vamos a hacerlo con el mismo color. No tengo que cambiar aquí. Este vector R aquí, R menos R'. R' no, R menos R1. ¿Ok? La fuerza, en este caso que aparecerá sobre la carga Q, será una fuerza así. Sí son positivas, claro, sí esta es positiva. Pero alguien me podría decir, este es F1, alguien me podría decir que la fuerza que ejerce esta sobre esta otra aquí es menos F1. Sí, por más pequeña que pueda ser esta carga, la interacción continúa siendo la misma fuerza debido a la ley de Newton, a la tercera ley de Newton. A lo que nos referimos con ser lo suficientemente pequeñas es que al final nos vamos a liberar de esto. Es como que si mapeamos todo el espacio en 3 dimensiones, vamos colocando en todos, en este caso los puntos del espacio, cuánto es la fuerza de interacción y después normalizamos todo eso, es decir, dividimos a todo entre esa carga de prueba y nos va a quedar un valor que no depende más de esta, en este caso, partícula de prueba. Dicho esto, para fines prácticos, voy a borrar todo esto. Para fines prácticos podemos escribir al campo eléctrico siendo de la siguiente manera, como fuerza por unidad de carga. De la ecuación anterior que teníamos para la fuerza, teníamos que era de la siguiente manera. Voy a sacar este 1 sobre Q por aquí. Y la ecuación anterior teníamos, si mal no recuerdo, era K por Q, ¿no? Sumatoria desde I hasta la carga enésima de Q sub... No va a alcanzar. No va a alcanzar, lo pongo por aquí abajo. Entonces tengo que el campo eléctrico será igual a 1 sobre Q, no es 9, es Q. Y la fuerza, recuerden, de hace un momento sería K por Q por la sumatoria de I hasta la enésima carga de ¿quién? De Q sub I sobre R menos R sub I, todo eso al cubo por el vector separación R menos R sub I. ¿Ok? Y si notamos aquí, Q con Q se van y pues tenemos la definición propiamente dicha del campo eléctrico, que va a ser ¿qué cosa? K por la sumatoria, en este caso,
de I hasta N de Q sub I dividido entre el módulo cubo de la separación entre la carga Q sub I. Y ahora, si borro, como aquí ya no hay ninguna carga, este punto aquí se convierte justamente en el punto donde se desea calcular el campo eléctrico, y en este caso, en ese punto el campo eléctrico tendrá valor. Este R es justamente eso, el punto donde se quiere calcular el campo eléctrico. Y si queremos ser más formales todavía, este campo eléctrico depende justamente de esa posición, ¿ok? De la posición R que se ha escrito ahí. Y siendo R sub I las posiciones de todas las cargas posibles que pueden haber, que influyen, que tienen un campo eléctrico superpuesto en este punto. Es decir, cada una de las cargas posibles que existen tienen un campo eléctrico. En este punto, cada una de ellas tiene un valor específico vectorial. Sumamos todo eso y es el campo resultante, el campo neto, el campo total eléctrico. Entonces esto al cubo, R menos R sub I. Y entonces tenemos ya de manera compacta y generalizada nuestro campo eléctrico para una distribución discreta. Recordando lo siguiente, esto de aquí es el campo eléctrico, ¿ok? Campo eléctrico para una distribución, y esto es lo importante aquí, lo voy a poner grande todavía, discreta. Y dirán, pues, ¿qué demonios significa una distribución discreta? Pues una distribución discreta es aquella, en este caso, que está compuesta por cargas puntuales. Eso, cargas puntuales, una Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, cargas puntuales. Es decir, un punto no tiene dimensiones, matemáticamente no tiene dimensiones, volumen cero. Es decir, nuevamente, esto es una modelación, estamos modelando el fenómeno, no existen partículas que no tengan dimensiones. Entonces lo hacemos matemáticamente tan pequeño como un punto. Obviamente, si queremos calcular algo dentro de ese punto, va a dar algún error, algún fallo, pero nos sirve para calcular por fuera las interacciones, porque todos los puntos que queremos la mayoría son fuera de esas cargas discretas. Y ya vamos a ver más adelante en algunos ejemplos cuáles son justamente esos errores, entre comillas, a los que nos lleva a hacer estos modelajes. Ok, en principio es eso, una distribución discreta es aquella que está compuesta por partículas puntuales y bueno, podemos indicarlas individualmente dónde están. El asunto con esto es que si tenemos muchísimas cargas puntuales, y es lo normal, ¿verdad? En un alambre, por ejemplo, donde fluye una corriente eléctrica, donde fluyen cargas, no tenemos 1, 2 o 3 electrones, tenemos millones de electrones. Si vamos nada más por la definición si vamos nada más por la definición de la carga elemental, es decir, E, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, si yo les diría, ¿cuántos electrones hay en un coulomb? Pues esto a la menos 1, ¿verdad? Invertido eso, 1 entre esto de aquí, sería algo del orden de magnitud de 10 a la 19. Eso es 1 con 19 ceros, es un número grandísimo. Imagínense tener que sumar esas cantidades de contribuciones de cargas solo para un coulomb. Es un número muy grande y es justamente donde vamos a atacar el problema de una manera diferente. Pero por ahora, recordemos que cuando hablamos de distribución discreta nos estamos refiriendo a cargas puntuales, ¿ok? Y a las que podemos también, en este caso, señalar dónde están. Es decir, estos R sub I son las posiciones de las cargas. Y además, que el número no sea tan grande de preferencia. En otras palabras, que sea contable, ¿ok? También entraría por ahí. Ok, dicho esto, pues esto es justamente, de manera resumida, la ecuación para calcular el campo eléctrico para cualquier distribución discreta, la que quieran. Ok, como comentario anterior, como comenté anteriormente, pues esto no es factible para casos donde pues tengamos muchísimas cargas y bueno, tendremos que hacer un modelaje diferente a eso. Entonces, dicho esto, pues antes de hacer cualquier otra cosa adicional, ok, esto es discreto y lo voy a dejar aquí bien parado, tenemos que definir algunas cosas. ¿Por qué?
Porque vamos a partir de una distribución discreta, y yo no voy a ser muy formal en este caso, pero las ecuaciones son correctas, ¿ok? Solo que yo voy a ser un poco informal en deducirlas, mejor dicho, no deducirlas, pasar de una distribución discreta a una distribución continua, ¿ok? Pero antes de escribir eso, si hablamos de una distribución, voy a ponerlo aquí, distribución discreta, y por aquí podemos hablar también de distribuciones continuas, y ya les explico qué es esto. Cuando hablamos de discretas, lo que dije aquí, es decir, se refieren a prácticamente cargas puntuales que puedes manipular, que puedes contar en principio, que no sea un número muy grande y que puedas decir dónde está cada una de ellas. Y cuando hablamos de distribuciones continuas, ya no estamos haciendo referencia a cargas puntuales, es decir, estamos haciendo referencia a cómo se distribuye la carga, pero en un espacio continuo. Obviamente, si ustedes recuerdan lo que dije hace unos minutos atrás, cuando hablamos del núcleo de un átomo, por ejemplo, hablamos que básicamente todo el átomo, mucho porcentaje del átomo, y vamos por aquí para que se vea, corresponde a un espacio vacío aquí, ¿no? Si se dan cuenta, si un átomo tuviera dimensiones de, por ejemplo, el núcleo de 1 metro, un diámetro de 1 metro, pues el radio de ese átomo serían 100 kilómetros, es decir, 3 electrones en este caso aquí tienen 100 kilómetros a la redonda para moverse a sus anchas, mientras que el núcleo, básicamente en el núcleo es donde está contenida toda la masa del átomo, es decir, prácticamente es un espacio hueco, espacio vacío. Ok, dicho esto, cuando hablamos de distribuciones continuas, es un modelaje también, porque tendremos, cuando señalemos algún elemento, por ejemplo, hay infinitos puntos entre una ubicación y otra ubicación. Entonces, obviamente, en alguno de esos puntos va a haber un espacio vacío. No es real que en este caso existan distribuciones continuas en la realidad, pero son altamente aproximables cuando hablamos de distribuciones macroscópicas, ¿ok? Ya esto de distribuciones continuas, si queremos hablar del micromundo, pues empieza a fallar. Entonces aquí aplicamos sí distribuciones continuas, pero ya no vamos a hablar de cargas puntuales, sino vamos a hablar de elementos de carga. Y por elementos, al que le suene matemática, al que le suene cálculo, pues estará en lo correcto. Incluso lo voy a escribir su símbolo aquí de una vez para que se vea, ¿ok? Se me quedó esto. Un momento. Sí. Ok, entonces teniendo en cuenta eso, voy a escribir incluso esto. Cargas puntuales, me refería a las Q sub I, cada una de esas cargas. Y por elementos de carga, pues, es decir, un elemento de carga, un diferencial de carga. Ok. Dicho esto, para hacer el paso de la parte discreta a la parte continua, necesitamos hacer algunas comparaciones, ¿ok? Como ya les dije hace un momento, no voy a ser muy estricto en la deducción, pero lo suficientemente formal para que sea correcto lo que estoy haciendo. Entonces, si consideremos lo siguiente, consideremos que el número de partículas que les dije aquí en esta suma es enorme, es tan grande que tiende al infinito, es gigantesco, enorme. ¿Qué otra cosa? Consideremos que esas cargas puntuales ya no vamos a considerar cargas puntuales, sino ahora vamos a considerar, como dijimos, elementos de cargas, es decir, no puntitos, sino algunos elementos, ya sea de volumen, ¿no?, de superficie o de línea, como vamos a ver más adelante. Ok, así. Dicho esto, pues, en lugar de tener cargas puntuales, vamos a tener elementos aquí de carga. ¿Qué más? Las posiciones de lo que antes eran las cargas puntuales ya no van a ser tales, sino van a ser las posiciones de los elementos de carga. Si antes las nombrábamos 1, 2, 3 porque correspondían a la carga 1, carga 2, carga 3, pues ahora corresponden a un elemento de carga, que en este caso una porción de la carga total, que la vamos a sumar después, y pues la posición de ese elemento va a estar dado por este vector que le vamos a llamar R'. Si ustedes ven,
todas las posiciones que nos indican dónde hay carga están etiquetadas. En este caso, si es Q1, Q2, Q3, me dice que hay en la posición 1 hay una carga 1, en la posición 2 hay una carga 2 y así. Cuando hablamos de la parte ya continua, la etiqueta es el primado, porque bueno, no hay distinción entre elementos de carga. En principio lo que vamos a hacer es sumarlos todos. ¿Ok? Tenemos entonces de esta manera, y pues como consecuencia de hacer esas tendencias, vamos a decirlo así, esta sumatoria se convierte en una integral. ¿Ok? Lo que nos queda en lo siguiente. Entonces el campo eléctrico E para una distribución continua está dado por la constante de Coulomb, que está aquí, esta integral que se vuelve, perdón, esta suma que se vuelve una integral. Entonces de esta manera, suma que se vuelve una integral. El elemento de carga Q sub i, en este caso, ahora es un elemento infinitesimal de carga. Y bueno, aquí el módulo de la distancia entre el elemento de carga y donde quiero medir el campo no cambia, es R menos R' al cubo, y el vector de separación entre R menos R'. Como pueden ver aquí, tenemos todo eso. Y esto, así como está, pues representa el campo eléctrico para una distribución, en este caso para una distribución continua. ¿Ok? De esa manera. Y tenemos prácticamente todo, pero no todo aún, porque ese elemento de carga, en este caso, puede ser modelado también dependiendo de la situación. Dependiendo de la situación podemos modelar ese elemento, y en realidad es para simplificarnos las cosas. Por ejemplo, les muestro aquí algo rápidamente. Déjenme traer esto aquí. Y aquí vamos a entrar con una nueva definición, con lo que se conoce como densidad, o densidades en todo caso, de carga eléctrica. ¿Ok? Densidades de carga eléctrica. En su forma general, pues la densidad de carga eléctrica sería, observamos en un espacio de 3 dimensiones tridimensional, y la común y corriente pues es la densidad de carga volumétrica, que se define como, ¿no?, como pueden ver aquí, el elemento de carga por unidad de volumen. Noten que pongo una prima aquí, un primado en el volumen, refiriéndome a que justamente este volumen tiene las coordenadas de dónde está la carga. Vamos por aquí, por ejemplo, ¿no? Si tenemos esta distribución de carga como se muestra aquí, es una carga distribuida continuamente, este es el vector que va desde donde está la carga a el punto que quiero calcular, es decir, esto es el R menos R'. Si yo, por ejemplo, colocara mi sistema de coordenadas por aquí, este vector sería el R', y mejor en otro lugar para que se vea mucho mejor, voy a ponerlo aquí, voy a poner mi sistema de coordenadas. ¿Ok? Entonces esto, por ejemplo, sería mi vector R', es decir, el vector que señala dónde está el elemento de carga. Y este otro sería mi vector R, el vector donde quiero medir el campo eléctrico. ¿Ok? Eso es a lo que me refería con esto aquí. ¿Ok? Entonces, de esa manera. Pero, como vemos aquí, la densidad de carga en principio se define como, pues, la densidad volumétrica de carga, como la carga por unidad de volumen. Y es lo real en realidad. Estamos en un espacio tridimensional, pues debería ser de esa manera. Además, con fines puramente, en este caso, de simplificar y hacernos la vida más fácil, podemos muchas veces modelar esas distribuciones. Es decir, no es que existan en realidad planos o placas que no tengan, en este caso, esta dimensión. La voy a exagerar aquí, ¿ok? No es que esta dimensión, por ejemplo, no exista. Existe, solo que es tan pequeña comparada con las otras dimensiones que podemos en cierta medida desconsiderarla, ¿no? Despreciarla, en otras palabras. En ese sentido podemos definir una densidad con la letra griega sigma, que sería pues la densidad de superficie o densidad superficial de carga, que se define parecido
es la carga contenida, el elemento de carga contenida por unidad de pues superficie. Y primado nuevamente, justamente por la razón que les decía, donde está la carga, las variables son las primadas. Donde quieres medir el campo, es la variable sin primar. Y por último, definimos a una tercera, en la cual está, por ejemplo, aquí, donde podemos despreciar, por ejemplo, esas dimensiones. Imagínense este alambre. En el fondo este alambre podría ser tranquilamente, como pueden ver aquí, un tubo, un cilindro, en el cual esta longitud que estoy marcando aquí es tan grande comparada con, por ejemplo, su diámetro de su sección transversal, que puedo desconsiderar esa sección transversal y modelarlo como si se tratase de un objeto de una sola dimensión. Entonces definimos la densidad lineal de carga, o la densidad de línea si gustan, como el elemento de carga por unidad de longitud. ¿Ok? Ojo, de nuevo, cuando modelamos algo, se espera que falle justamente en lo que estamos desconsiderando. Si aquí, por ejemplo, en la longitud no estamos considerando las dimensiones del cable, cuando hagamos los cálculos más adelante vamos a obtener que el campo eléctrico, por ejemplo, dentro del cable nos sale infinito. Un campo eléctrico infinito no puede ser. Entonces eso tiene que ver justamente con la elección del modelo. El modelo nos va a salir bien para calcular, por ejemplo, campos eléctricos fuera de esa misma configuración, pero falla si queremos calcular dentro de esa estructura que en principio no tiene, porque la hemos modelado como si no tuviera. Lo mismo, por ejemplo, para una placa aquí. Si queremos calcular, por ejemplo, el campo eléctrico aquí o aquí, no va a haber ningún problema, pero cuando queramos calcularla en la misma placa, al no tener estructura, porque no estamos considerando su espesor, pues va a fallar. ¿Ok? Va por ahí. Y si queremos ser ya más generales, más en este caso tener todas las variables en sí, pues podríamos usar la distribución volumétrica. Claro que esto de aquí es mucho más complicado de resolver. Entonces tenemos aquí la densidad, ¿no? Ya de manera más formal, volumétrica. Ahí ni siquiera voy a poner, ¿ok? Esto es la volumétrica, aquí está de superficie y este es de longitud. De tal manera que, ¿cuál es el key del asunto aquí? De tal manera que ese diferencial de carga, justo esto que necesitamos aquí en la integral, lo podemos escribir de diferentes maneras y escoger la forma en que queremos escribirlo dependiendo de cuál sea la simetría del problema. En este caso, por ejemplo, si lo tratamos con una densidad volumétrica, el elemento de carga lo podemos escribir como la densidad ρ volumétrica por un diferencial de volumen. Si quisiéramos hablar de una, en este caso, densidad superficial, va a ser la densidad superficial por el diferencial de superficie. Y si quisiéramos escribir, en este caso, el diferencial de carga de la misma manera, pero usando un modelaje con la distribución lineal, pues sería lambda, que es la densidad lineal, por un diferencial de longitud. De las tres maneras son perfectamente equivalentes. Para resumir aquí, el diferencial de carga es equivalente a escribir, en este caso, de ρ de V', o también escribir sigma de S', o escribir lambda de L'. En este caso, la elección del modelo va a depender justamente de cómo es la distribución que justamente queremos calcular. ¿Ok? Entonces eso respecto, en este caso, a las distribuciones. Y de manera pues mucho más general, ¿no? Porque ustedes dirán, ok, podemos encontrarnos con distribuciones lineales, podemos encontrarnos con distribuciones continuas o con distribuciones discretas, como es el caso de las cargas puntuales. Puede ser el caso que tengamos ambas. Si tenemos una combinación de distribuciones, pues lo que nos queda es aplicar de nuevo el principio de superposición. Es decir, si para casos en que tenemos tanto distribuciones, en este caso distribuciones discretas y continuas a la vez,
pues el campo eléctrico resultante no va a ser otra cosa que la suma de esto más esto, ¿sí? Y la constante queda, en este caso se puede factorizar, teniendo en cuenta que también en este de Q, recuerden, se puede modelar como una distribución volumétrica, superficial o lineal. Entonces, de manera general, podemos escribir al campo eléctrico, y aquí ya no le voy a poner K, ok, le voy a poner directamente 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, recordando que es eso, y factorizo, porque en ambos lados hay, y pues si está compuesta por dos de las distribuciones, aplicamos el principio, aquí aplicamos el principio de superposición. Es decir, sumar vectorialmente ambas contribuciones, la contribución discreta y la contribución lineal. La contribución discreta sería la sumatoria desde i hasta n de la carga sub i, de la iésima carga, el vector separación, el módulo del vector separación entre r y ri al cubo, y aquí el vector separación propiamente dicho, más, pues si tenemos una distribución continua, pues la integral de quién, del elemento de carga sobre r menos r', todo eso al cubo, recordando que la primada es donde está la carga, aquí el elemento de carga, y pues por r menos r', y cierro aquí. Y bueno, esto sería de manera general para cualquier caso que se desee calcular el campo eléctrico. En los siguientes videos pues estaré dando ya ejemplos concretos referente a esto. Obviamente que si solamente tenemos, por ejemplo, cargas distribuciones continuas, esto va a ser 0 y quedaremos con esto. Habrán casos en que solamente tenemos cargas discretas y pues esto, chao. Y así. ¿Ok? Entonces esto sería ya la manera general en que se expresa el campo eléctrico para cualquier tipo de distribución. Y bueno, para consolidar esto a este elemento de carga, por ejemplo, recordando que se puede escribir así, así o así, de esa manera. Y justamente de estos elementos de la geometría va a depender qué tan complicado sea un problema o no. Y dependiendo de la geometría también vamos a escoger uno u otro, en este caso modelo, ya sea lineal, superficial o volumétrico. Entonces quedamos hasta aquí en este video, y en los siguientes pues ya daré algunos ejemplos concretos, ¿no?, de todo esto. Chao, chao.